Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hoy, además de ir a esa manifestación que tenéis a las 12 de la mañana, en que las asociaciones civiles de toda España, más de un centenar, van a encabezar una manifestación en Madrid de cara a protestar por las actuaciones del gobierno, especialmente por los acuerdos que ha llegado con los independentistas catalanes y porque se considera que no están respetando el Estado de Derecho hasta el punto también de que las asociaciones de jueces, vamos, la lista es interminable de de personas y entidades que no están de acuerdo con los pactos que ha llevado a cabo Pedro Sánchez. O sea que ya sabéis, a las 12 de esa manifestación, pero ahora escucharnos a nosotros, porque tenemos un plantel de lujo, como puede ser en el plano jurídico Carlos Lacazi y en el plano político nada más y nada menos que nuestro querido Javier Rupérez, que ya está recuperado de un pequeño catarro que ha tenido y como siempre en plena forma. Buenos días a los dos. Muy buenos Hola, días, Eugenio. Eugenio. Buenos días, Carlos. Buenos días Mm, también para ti, Javier. Carlos, por empezar en el plano jurídico, porque yo creo que es importante, ¿cómo es posible que en una constitución que no está reflejada la palabra amnistía, se pueda generar una proposición de ley de amnistía que vulnera la Constitución y que por otra parte pues se carga el Estado de Derecho porque se carga el tercer poder del Estado? Tú como jurista, ¿cómo nos puedes explicar eso? Tiene un encaje muy difícil de explicar si lo que queremos es precisamente acoplarlo a la Constitución, a la Carta Magna, porque efectivamente la Constitución, Eugenio, como bien dices, no lo prevé. Y claro, hay partidarios de apoyar la amnistía precisamente porque dice, oiga, no lo prohíbe. Bueno, pero es que aquí vienen los matices jurídicos que, entre otros muchos, pues hacemos también nosotros, ¿no? O yo particularmente que hoy les hablo. El que no lo prohíba no quiere decir que lo permita abiertamente y máxime cuando ya sabemos que se prohíben los indultos generales en la Constitución y la amnistía va más allá de un indulto general porque hace olvidar la pena Hito. y el propio delito. Por tanto, en principio, nosotros entendemos que jurídicamente no tiene encaje. Pero es que esto ya va más allá, y usted lo ha referido, de lo que es el forzar la figura jurídica de amnistiar a bueno, una serie de personas que están condenados en firme por delitos muy graves y muy serios, sino que además esto ya trasciende de lo que es la propia amnistía, pero en el acuerdo de investidura que hoy se está produciendo, bueno, pues va ese ataque a los jueces, al Poder Judicial, ni más ni menos, con chantajes y presiones que de ningún tipo un Estado de Derecho, usted dice bien, lo puede permitir. Mire, yo para finalizar este primer apunte, me gustaría leerles dos líneas que dice lo siguiente. Dice, ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales, abocar causas pendientes ni mandar abrir los juicios fenecidos. No lo van a encontrar en esta Constitución. Tendrían que irse a la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz. Ya ahí lo decía. Y fíjense que también me quiero hacer referencia a un texto que muy breve también les leo. Dice, si este país llegara al punto en que cualquier hombre o grupo de hombres por la fuerza o la amenaza de la fuerza pudiera desafiar largamente los mandamientos de nuestra Corte y de nuestra Constitución, entonces ninguna ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato y ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos. Lo dijo John Fitzgerald Kennedy en 1962. Está dicho en las Y, constituciones y en las democracias más avanzadas del mundo. Está, por desgracia, de forma muy actualizada este peligro otra vez de un ataque a un Estado de Derecho aquí en España. Javier, mucha gente está esperanzada en que Europa, dígase la Comisión Europea, el Comisario de Justicia, pueda servir de garante de esas libertades y de esa invasión de querer cargarse el poder judicial. Y además concurre una cosa, con esta proposición de ley de amnistía, pues uno de los aspectos que se quieren
controlar es las sentencias de los jueces hasta el punto de crear comisiones de investigación que castiguen a los jueces por el hecho de haber dictado una sentencia y todo este tipo de cosas. ¿Europa puede salvar esto o no? Eugenio, primero, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que lo tenemos que salvar nosotros, ¿no? Qué duda cabe que Europa eventualmente se ocupará de este tema, como ya se está ocupando de temas parecidos, tanto en Hungría como fundamentalmente en Polonia, donde hay claramente dos sistemas, dos mayorías políticas. Bueno, vamos a ver exactamente lo que pasa. Ya no pasa eso en Polonia, porque la mayoría ha cambiado. Digamos, dos formaciones políticas que estaban en el poder, una de ellas sigue estando en el poder, que es la de Orbán, de Hungría, que claramente tiene una visión, como dice, como apunta Carlos, claramente violentadora bueno, de la independencia judicial y de la separación de poderes, ¿no? Por un lado. Por otro lado, lo que es evidente también es que la Unión Europea está construida sobre una serie de bases y de pilares y de principios absolutamente fundamentales desde el punto de vista de lo que es la democracia representativa, ¿no? Que incluyen también precisamente esa separación de poderes. Pero al mismo tiempo, lo que es evidente es que Europa es una especie de, por llamarlo de alguna manera, confederación que tiene un sistema judicial interesante al que hay que recurrir, pero no podemos, digamos, hacer reposar toda nuestra esperanza de la recuperación de lo que es la democracia en lo que eventualmente digan los jueces europeos, ¿no? De manera que lo primero que tenemos que hacer es reflexionar nosotros, no únicamente reflexionar, como bien hace Carlos, sino además ir tomando todas las medidas oportunas desde el punto de vista cívico, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista político, desde el punto de vista electoral, para acabar con lo que estamos contemplando en este momento, que es claramente un ataque no únicamente a la Constitución de 1978, sino en contra de los principios básicos que conforman la democracia, ¿no? De manera que desde ese punto de vista yo creo que tenemos que recordar eso, es decir, no esperemos, no digo yo que no nos vaya a ayudar, pero no esperemos que todo venga de Europa, esperemos que todo venga de nosotros, como nosotros los españoles hicimos cuando acabó la dictadura en 1975. Pero Carlos, ahí se da una circunstancia que además en la exposición de motivos de la proposición de ley es un poco curiosa, porque, a ver, España se rige desde el 6 de diciembre de 1978 con una constitución votada por todos los españoles, pero resulta que la presentación que hizo de la proposición de ley el ministro Bolaños, que es ministro de la Presidencia, además es jurista, porque es jurista del Banco de España, que en este momento se dedica a la política, nos hace una comparativa de esta amnistía con la que se realizó en el año 1977, si no me equivoco, en la que era otra cosa distinta porque se producía un cambio de régimen y vamos a decir que se estaba negociando la adecuación de personas que habían estado reprimidas por el régimen de Franco para llevarlos a lo que es a un sistema democrático. En este caso la cuestión es distinta porque la vulneración y los delitos se cometen ante una constitución y un régimen democrático, ¿no? Pues efectivamente, ese es uno de los debates que hay ahora mismo abiertos y también que trasciende al tema estrictamente jurídico, aunque lo toca de lleno, obviamente, pero es un tema también que en el debate político no nos lo pueden vender, valga la palabra, como nos lo están vendiendo. No puede decir abiertamente que, bueno, la amnistía era la única vía para la convivencia pacífica, en este caso en España o en el territorio de Cataluña en concreto. Y no porque la amnistía no puede ser la consecuencia o la justificación, mejor dicho, de pacificar un problema que en todo caso habría que ver también su origen y habría que ver también quiénes son los responsables de ese problema. Pero una vez que se han cometido delitos, como bien dice usted, Eugenio, dentro de un sistema democrático,
con una Pero constitución no solo se han cometido delitos, que se han cometido delitos que estaban en vigor en ese momento, se han enjuiciado, se han investigado y se ha condenado. O sea, que no solo es el hecho del delito, es el hecho de todo el sistema jurídico y judicial, vamos a decir, ¿no? correcto, a eso me refiero. Un sistema garantista y donde hay una constitución que deja muy claros los derechos y las libertades de cualquier ciudadano en España, con una división de poderes donde los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley y que todos tenemos que ser, por el principio y el artículo 14 de la Constitución también, iguales ante la ley, pues eso no puede hacerse saltar por los aires por una conveniencia política o por una pretendida justificación de una convivencia en un territorio de España, ¿no? De una parte de España. No me parece suficiente motivo, a su vez, el que expresa la exposición de motivos de la ley de amnistía para justificar lo que tan grave es como quebrar el principio de igualdad ante la ley y de la no dependencia, en este caso, y sometimiento al imperio de la ley. Porque si vuela ese pilar en el Estado de Derecho, pues va a tambalear toda la democracia o puede estar tambaleándose ya. Mm. Sí. Javier, usted decía de alguna forma que eso lo tenemos que solucionar nosotros, pero a ver, la Asociación Mayoritaria de Jueces habla de que eso vulnera claramente el tercer poder del Estado porque lo fulmina. Las audiencias provinciales y los tribunales superiores de justicia se están manifestando en la calle y también ante las instituciones europeas, porque, por ejemplo, la Asociación Profesional de la Magistratura ha mandado un escrito denuncia a la Asociación Europea de Magistrados para que intervenga en el caso. Pero en España, teniendo en cuenta que partidos como el Partido Nacionalista Vasco, a través de su presidente Ortúzar y demás, dan más importancia al hecho de la mayoría de votos en el Congreso que a lo que se establece en la Constitución, ¿cómo solucionamos eso? Bueno, lo que tenemos que ver también es que, es decir, hay un debate constitucional importante e ineludible, ¿no? Como estaba apuntando Carlos, ¿no? Un debate constitucional que, por otra parte, tiene algunas consideraciones también elementales en las cuales no hace falta profundizar, pero, por ejemplo, sí, la amnistía supone no ya el perdón, sino la desaparición del delito, ¿no? Vamos a considerar que gente como Puigdemont, que gente como Junqueras, que gente, todo ese entorno separatista catalán, que claramente no ya porque nosotros lo digamos, sino porque la justicia española lo dijo en su momento, les ha condenado firmemente a toda una serie de delitos que por otra parte tenían claramente en contra, tenían claramente como objetivo acabar con la Constitución de 1978. ¿Estamos dispuestos a considerar que esos delitos no tenían ninguna base? ¿Estamos dispuestos a considerar que ir en contra de la Constitución, montar todo un argumento en contra de la Constitución, declarar la independencia de Cataluña en contra de la Constitución y en contra de la legalidad, debe desaparecer como delito? Eso es una monstruosidad, por un lado. Por otro lado, tengamos también en cuenta los temas constitucionales. Es decir, en este momento, y volviendo a la jurisdicción europea, en este momento, por ejemplo, ya hay rumores de que la redacción del texto del acuerdo sobre la amnistía ha sido prácticamente sometido a la consideración, sino a la redacción de toda una serie de abogados franceses especializados en lidiar los problemas con los sistemas judiciales europeos, ¿no? Incluso, por otra parte, sin pensar mal, a lo mejor esa ley la ha redactado el mismo presidente del Tribunal Constitucional, el señor Conde Pumpido, ¿no? Que al fin y al cabo todo el mundo sabe, todos sabemos que es, digamos, si no próximo, pues por lo menos simpatizante con los socialistas. Claro, eso No le voy a supondría una nota, ¿eh? O sea, el señor Conde Pumpido, porque ese rumor lleva ya un par de semanas y el propio claro, claro, tribunal, de alguna forma, lo quiso desmentir, porque sería muy grave que un claro, presidente del claro. Tribunal Constitucional asesorara a partidos políticos, ¿no?
Claro, porque eso supondría que en el momento en que llegue eventualmente la resolución, la acción ante el ante el Tribunal Constitucional ya sabía que esa ley estaba redactada por ellos mismos y consiguientemente no tenía ningún problema. Pero lo que quiero decir es que no podemos perder de vista los problemas políticos a los cuales nos enfrentamos, que naturalmente tienen que ver con la destrucción de la Constitución, pero que al mismo tiempo tienen que ver con nuestra convivencia, ¿no? Es decir, en este momento lo que estamos contemplando es el acuerdo de un gobierno español que posiblemente será reforzado, será confirmado mañana uno de estos días, o ya habrá sido confirmado en la votación de investidura, un gobierno que está negociando no únicamente con los separatistas catalanes, sino con los separatistas vascos, todos ellos con la finalidad de hacer desaparecer la España unida y diversa que todos tenemos de acuerdo con la Constitución. De manera que no hay únicamente un problema de interpretación constitucional, hay un problema también de decir dónde queremos Y de estar. carácter político. Y entrando de lleno en este problema de carácter político, Carlos, vamos a ver, el hecho de que un pacto de legislatura, un pacto de gobierno, no se negocia, o sea, del cual va a depender un país durante 4 años, no se gobierne, o sea, no se haga en España, sino se haga en Waterloo, en otro país, con determinadas circunstancias, esto es insólito, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista político, ¿no? Bueno, tanto es así que por escenificar con más detalle esos hechos que usted ahora pone encima de la mesa, se está haciendo además con una persona prófuga que salió de España escondida en el maletero de un Pues que ahí está vehículo. el quid de la cuestión, y perdón que interrumpa, Mm. el hecho de hablar, aunque vamos, están en gobierno en funciones, y en este caso ha sido el secretario de organización del Partido Socialista, no cometería un cierto delito por el hecho de hablar con una persona prófuga. Y luego además hay otra cosa que es absolutamente curiosa, es que el ministro del Interior en funciones está dispuesto a ofrecerle una escolta al prófugo pagándola. No sabemos si la Generalitat de Cataluña, que pertenece a España, o el propio gobierno español, con lo cual esto es absolutamente insólito, ¿no? Bueno, el propio gobierno de España, que será usted, Javier, yo y todos los españoles los que finalmente sufraguemos también la seguridad y la escolta de este señor prófugo si vuelve aquí cuando decida hacerlo. Eh, Hay querella ya presentada, creo que lo hizo Vox por este motivo, que no ha sido admitida a trámite, o al menos las medidas cautelares que se solicitaban. No, no creo que sea el recorrido el apuntar tampoco a un presunto delito, ¿no? Por reunirse con Puigdemont. Independientemente de ello, el indulto, o en este caso, más allá del indulto, la amnistía, que ya está cocinándose y que entrará en vigor dentro de poco, dejará todos los posibles o presuntos delitos cometidos por este señor libre de todo cargo y de culpa. Y bueno, pues borrón y cuenta nueva. Pero aquí lo que a mí me parece que hay que subrayar es que en esta escenografía de cómo se pretende llevar a cabo una investidura y una legislatura, ni más ni menos que de 4 años, en temas bueno, vitales de importancia para todos los españoles, hay dos momentos. La legitimidad de origen, que es pues porque se le ha votado y cuenta con la mayoría de votos. Bueno, pues esto es así y hay que respetarlo porque son las normas de la democracia y de nuestro Estado de Derecho. Pero luego está la legitimidad en el ejercicio. La legitimidad en el ejercicio mm, me huele muy mal el poder justificar actuaciones como las que se están llevando a cabo o ese chantaje hoy mismo en el estado, en el debate de investidura. Escuchábamos a Rufián hace unos pocos minutos o a lo largo del día de hoy, donde bueno, presionaba a Pedro Sánchez y le decía ya a las claras, usted básicamente o metafóricamente está cogido por los pantalones por nuestro grupo y va a hacer lo que nosotros queramos que haga. Entre otras cosas, va a tener que pasar por el referéndum. Esto se lo ha dicho en sede parlamentaria, ya Sí. sin sonrojarse
y sin ningún tipo de tapujos. Por tanto, claro, sí, Sánchez podemos decir que vuelve a ser o volverá a ser un presidente elegido, bueno, con las mayorías que corresponden y con el voto y todo constitucional y tiene la legitimidad de origen, aunque a muchos como al que les hablan no nos guste la forma y el modo en la que lleva a cabo sus políticas. Pero es que luego, en el ejercicio de la legislatura y de las cuestiones que plantea o que directamente está llevando a estos acuerdos, pues desde el punto de vista jurídico, político, ético, moral y de todo tipo, pues creo que no son justificables porque pretende por 7 votos, que es lo que le hacía falta tener, pues hacernos pasar a todos los españoles por cuestiones tan graves como la que hemos dicho de la amnistía, como la ruptura de la separación de poderes, la presión al Poder Judicial y un largo etcétera, que son cuestiones de líneas rojas de cualquier Estado democrático de derecho. Por tanto, la legitimidad de origen sí y la de ejercicio me temo que lo va a tener muy difícil para que, bueno, perdure esa legislatura esos 4 años, aunque también pensaba que con Podemos, el que les habla, y otros tantos, no iba a agotarla y la ha agotado. Es verdad que, bueno, de aquella manera y dejando muchos cadáveres políticos a su paso, pero aquí se me antoja todavía más complicado, por el chantaje que le están haciendo los independentistas y separatistas. Y por último, me gustaría apuntar una cuestión también. Miren, que el Estado de Derecho se arrodille al chantaje de una minoría de españoles o de un territorio de España, como en este caso han sido los catalanes, me recuerda a cuando en el ultimátum que le dieron en el secuestro de Miguel Ángel Blanco, antes de pegarle los tiros que acabaron con su vida, que en paz descanse, pedían al Estado español, ¿verdad?, el acercamiento La liberación de de los los presos de presos, ETA. etcétera. Si el Estado en ese Pero momento, si me sí, permite, tenemos un protagonista de un suceso parecido, uh-huh, concretamente Javier. El sábado hizo 44 años que Javier fue secuestrado uh-huh, lo sé, lo y sé. pasó por lo que pasó. Incluso uno de los partidos que va a ser socio preferente de Sánchez, pues tiene algún dirigente que en aquel momento era miembro de un comando de ETA que le tuvo secuestrado. Lo sé. Javier, yo lo que preguntaría, y espero que mi pregunta no duela, es ¿cuál puede ser el pacto encapuchado que tiene Sánchez con Bildu? Porque gratis ni de casualidad. No, claro, no El apoyo de únicamente, Bildu gratis ni de casualidad, y lo digo como vasco porque sé de lo que hablo. no únicamente con Bildu, sino también con el PNV, ¿eh? ¿No? Hay que recordar que el PNV Sí, de pero los... vamos a No, decir que no, el no, 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 PNV, no, no, aunque, no, ya, aunque ya, sea ya, independiente, ya, ya, entre ya, ya, comillas y tal, es un ya, partido democrático de Bildu. ya, ya, ya. Todos sabemos de dónde viene. Es un partido democrático, pero recordemos que cuando estaba dirigido por el ex jesuita Arzayus, decía aquello tan bonito de que hay unos que agitan las ramas y otros que recogen Y los otros que frutos. recogen las nueces, ¿no? ¿Quién era el que agitaba las ramas? Arnaldo Tegui, por ejemplo, el que me secuestró. ¿Quiénes recogían las nueces? El ex jesuita y sus compañeros. Por ejemplo, en este momento, ¿qué es lo que ha conseguido el PNV? Pues que el señor Sánchez le conceda a el País Vasco, a los vascos, la consideración de nación vasca. ¿Qué quiere decir eso? Porque claro, cuando se habla de nación, normalmente se pide una nación-estado, ¿no? Lo cual quiere decir que están concediendo y que están al mismo tiempo obteniendo el hecho de que en un futuro indeterminado, del que nunca han renunciado y del que nunca van a renunciar, porque como dijeron y siguen diciendo los separatistas catalanes, lo volverán a hacer. Y no hay absolutamente ninguna declaración por parte de ninguno de ellos, ni vasco ni catalanes, que digan que no lo van a volver a hacer. Lo que estamos confrontando es pura y simplemente por parte del gobierno español, dirigido por el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, una destrucción de España. Destrucción naturalmente constitucional de la patria común e indivisible, pero destrucción de la patria común e indivisible que con todos sus enormes defectos y problemas existe desde 1492. De manera que este es el dato que tenemos que tener en cuenta también para saber exactamente dónde nos queremos
mover, ¿no? Y naturalmente es una de las cosas que están alegando permanentemente los socialistas en este momento, que ellos tienen la mayoría. Oiga, tienen exactamente, están sacando la presidencia del gobierno exactamente con el 5,6% de los votos que los españoles utilizaron para las elecciones del 23 de julio, el 5,6%, en donde resulta que al final los que están marcando cuál es el futuro de España son precisamente aquellos que no quieren que España exista. Bildu, PNV, ERC, Junts y todos los demás. De manera que esa es la situación que tenemos que tener. Y luego, naturalmente, hablaremos de todo lo demás, pero al final somos los españoles los que tenemos que defender esa noción que, como digo, está en la Constitución, pero ha estado por siglos dentro y con todos los problemas que hemos tenido. Y recuperar el sentido de las mayorías. Por ejemplo, en este momento, naturalmente no tenemos todavía cuáles serían las respuestas electorales, aunque todas las encuestas en este momento claramente dan una mayoría significativa y prácticamente suficiente para el PP y posiblemente también para la alianza con Vox. Pero al mismo tiempo también lo que estamos contemplando es la gente está en la calle. La gente está en la calle. Cualquier Es noche un de estos elemento muy días importante no ese. podemos llegar a Ferraz. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando con las manifestaciones? Centenares de miles de españoles se están manifestando. ¿Qué es lo que pasa en este momento con la representación institucional? Bueno, la mitad de lo que es el cuerpo legislativo nacional está en manos del Partido Popular con una mayoría absoluta. ¿Eso qué quiere decir? Que la votación por digamos, una votación de elección directa, que es la que tiene el Senado, da la mayoría al Partido Popular. ¿Qué es lo que está pasando con las comunidades autónomas? De las 17 que en este momento existen, hay 14 que no están en manos del Partido Socialista. Es decir, hay una significativa mayoría de españoles que no quieren lo que están bien y que lo están diciendo en la calle, ¿no? Eso a mí siempre me recuerda lo que escribía Benito Pérez Galdós en una de sus novelas, se llamaba Prim, los episodios nacionales, hablando de la Noche de San Daniel. La Noche de San Daniel es una manifestación estudiantil que se produce en 1864, que es una manifestación en contra del gobierno. Hay que recordar que la monarquía, Isabel II, se ve obligada a exiliarse 2 años después. Y Pérez Galdós dice, cuando el meeting eh, se alberga en el alma de los ciudadanos, primero hay 16 que se suman, pero luego inmediatamente después hay 16, ¿no? Es lo que estamos viendo y hay que tenerlo en cuenta, porque es que si no, estamos, naturalmente, ¿qué es lo que están haciendo en este momento los socialistas? Por todos los medios, procurar volver a la historia de las dos Españas. Naturalmente, la que representa a Sánchez de la Buena y la otra son los fascistas, los conservadores, los tales. No, no, mire Ya, usted, ya, ya. en este momento hay una inmensa mayoría de los españoles que quieren pura y simplemente el mantenimiento de la Constitución de 1978, que dice muy claramente que esta es la patria común e indivisible de todos los Posible de españoles. todos los Ese es el españoles. dato. Carlos, Sí. de alguna forma pasar el pasado miércoles por la carrera de San Jerónimo con ese blindaje de 1.600 policías, todo lo que eran las cercanías del Congreso de los Diputados, Vallado, aunque sabemos que la ley establece que no se pueden llevar a cabo manifestaciones frente al Congreso de los Diputados, especialmente los días de pleno. Pero no da la sensación de que el gobierno o la clase política española, a esos 350 diputados, están aislados del mundo, no solamente desde el punto de vista de imagen, por lo que se ve en la televisión y por eso, sino por el hecho de la forma de legislar y de la forma de actuar, teniendo a la gente en la calle. Bueno, primero, en cuanto a las manifestaciones y que la gente manifiesta su hartazgo, ¿no? y sus preocupaciones, inquietudes, no hay puertas al campo que lo vaya a impedir. Se podrán poner 10 vallas, 100 vallas, 1000 vallas, 1000 policías, 2000 o 5000, que como bien dice Javier, en el momento que prende la mecha de ese desencanto, de ese malestar y de esa preocupación, pues España también ha sido un país que históricamente ha sabido manifestarse pacíficamente, ¿eh? Ya lo vimos
ponía yo el ejemplo del hecho de Miguel Ángel Blanco y fue un antes y un después aquellas manifestaciones. Probablemente, según vaya cursando esta legislatura y la olla a presión de los independentistas vaya poniendo en aprietos a Pedro Sánchez con más chantajes aún, y según cómo vaya resolviendo esos chantajes y esos apuros en los que le pongan, la sociedad española, yo estoy convencido en que va a estar muy atenta y no va a dejar pasar efectivamente los abusos que ya hoy están cometiendo y se va a echar a la calle. Y la calle al final, bueno, parece, hay mucha gente que dice, bueno, ya, pero ¿y qué? Al final siguen ahí, al final, bueno, para un político, para los gobernantes, el tener a la gente haciendo ruido en la calle no solo es incómodo, sino que ha cambiado gobiernos y ha cambiado históricamente también el giro de la historia en muchas ocasiones a nivel político. Entonces, primero esto. Segundo, lo que dice usted, Eugenio, es verdad, es cierto, y yo siempre lo he comentado. La partitocracia como aparato, como estar lejos del sentir de la calle, hace esa desafección por parte de los ciudadanos de a pie que no entienden que por unos intereses partidistas en casi todas las ocasiones, cuando no personales de los gobernantes, se esté alejando de los problemas reales que tiene la gente, que es llegar a final de mes, que es que la cesta de la compra baje, etcétera, etcétera. Porque hoy, en la investidura, en el debate de investidura de Pedro Sánchez, le hemos escuchado toda una batería, ¿no?, de medidas, ¿no?, de justicia social, de temas económicos, de ayudas, de tal. Y claro, uno se sonroja porque dice, oiga, y ha tenido que venir a explicarlo esto aquí hoy, que es cuando justo usted ya prácticamente se siente investido y ha tenido 4 años por detrás para ir dejando esto troceado y como un solar. Pues hombre, la desafección ahí es más clara todavía, ¿no? Pero yo aquí sí echo la culpa en general a la clase política o los partidos políticos como partitocracia, que muchas veces no saben medir lo que pasa en la calle y en el ciudadano de a pie. Y esto me da, a su vez, pie para también hacer un reproche a lo que podía haber sido y por no haberse puesto de acuerdo, finalmente vamos a caer en el chantaje que estamos viendo de los independentistas. Si los partidos mayoritarios, que a día de hoy siguen siendo Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, se hubieran puesto de acuerdo en un pacto de Estado en cuestiones nucleares como era precisamente la estabilidad de España, el respeto a sus instituciones y la indivisibilidad de España, que lo proclama la Constitución, como bien apunta Javier, pues por lo menos en esas líneas rojas se podrían haber puesto de acuerdo y no haber dejado pasar a todos estos partidos chantajistas y rupturistas de las instituciones, ¿no? Y esto es un defecto que en otros países no se tiene, porque hay más cultura de esos pactos, ¿no?, entre diferentes ideologías o partidos o incluso bueno, pues sensaciones políticas que les hacen lo nuclear, bueno, ir todos a una. Aquí en España está muy troceado y las dos Españas y la España palos hace mucho daño y permite cosas como la que hoy se está produciendo, por desgracia, que es que por 7 votos tengamos que depender del chantaje de quien no respeta las instituciones españolas. Pero, Por Carlos, yo otra creo que parte, Javier, se se está se produciendo, y vendría siguiendo un poco con lo que estaba hablando Carlos, se está produciendo una descomposición del PSOE, de sus versiones, de ese PSOE que parte de su generación conoció con el inicio de la democracia, con salidas de personas tan importantes como han sido Javier Sáenz de Cosculluela, como ha sido Nicolás Redondo y como ha sido el que fue alcalde de La Coruña, Paco Vázquez, y que en próximos días también puedan darse más bajas. Desde esa eh, perspectiva, Carlos hablaba de que hubiera sido pero interesante hay una cosa un que sí acuerdo entre quiero. el PP y PSOE, pero con Sánchez acuerdo es imposible, ¿no? Claro, no, 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 yo creo hay que recordarlo, que una de las primeras cosas que hizo Feijóo precisamente digamos, cuando comenzaba todo el proceso de la investidura es anunciar su voluntad de ofrecerle
al Partido Socialista la posibilidad de formar un gobierno. ¿Por qué no se ha formado ese gobierno de coalición un poco a la alemana? Porque no ha querido Sánchez. ¿Por qué no quiere Está Sánchez? claro. Porque, claro, porque al fin y al cabo también hay que recordar que aunque no fueran mayorías absolutas la que obtuvo uno y otro, el que ganó las elecciones fue el Partido Popular. De manera que desde ese punto de vista, como siempre ha sido la práctica habitual, el que llega a la presidencia del gobierno, con independencia de cuáles sean los arreglos, es precisamente el que tiene más votos. No, 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 eso de luego ha sido claramente Feijóo y una cierta parte del Partido Socialista o del ex Partido Socialista el que estaba clamando precisamente por ese gobierno de coalición que no ha querido y que no quiere, porque por otra parte, si recordamos las palabras de hace 2 días de Sánchez en la investidura, parecía que en el fondo no era tanto la investidura, no era tanto el programa de gobierno, sino sobre todo era el ataque contra el Partido Popular, lo que le llevaba a fondo, ¿no? La Sí, verdad porque que del discurso de investidura aproximadamente 75-80 minutos los ha dedicado a atacar al Partido Popular mientras no habló de nada. exactamente, exactamente. No, y luego se ha presentado como una especie de líder internacional y ha hablado de los palestinos y ha hablado de la guerra y ha hablado del calentamiento global y todas estas cosas, ¿no? Pero no, fundamentalmente lo que él quiere es justificar su elección sobre la base de las dos Españas, lo cual a mí, aparte de otras consideraciones, me parece de una gravedad potencial enorme, ¿no? Y yo vuelvo al principio, tenemos que ser nosotros los que acabemos con esta situación a través de los procedimientos que tenemos en nuestras manos, institucionales, políticos, electorales, judiciales y al mismo tiempo también cívicos. Desde ese punto de vista, las manifestaciones cívicas, las manifestaciones institucionales, esa ristra inmensa de organizaciones judiciales que se pronuncian en contra de lo que está ocurriendo, ¿no? Ese centenar de miles de personas que se están manifestando en contra de Puigdemont y en contra de Sánchez, eso no se puede olvidar, esos son datos absolutamente fundamentales que luego intentarán olvidar, pero son datos fundamentales para el funcionamiento o el mal funcionamiento, que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Como sigamos así, dentro de poco tiempo vamos a tener una catástrofe, digamos, institucional, una catástrofe de mal funcionamiento, ¿no? Con todas las consecuencias, incidentalmente, desde el punto de vista internacional que eso tiene. En este momento el mundo europeo nos está mirando con estupor. Porque al fin y al cabo, ¿qué es esto? ¿Pero por qué? Porque en este momento España se está planteando, o hay gente en España, o hay el que va a ser gobierno, el que va a ser el presidente del gobierno de España, se esté planteando la posibilidad de someter a referéndum la independencia de determinadas regiones que no tienen absolutamente ninguna base popular, ninguna base legislativa, porque esto desgraciadamente se está pareciendo mucho desde ese punto de vista a Yugoslavia, ¿no? Y por otra parte, los mismos, ¿qué es lo que quiere Bildu? ¿Qué es lo que quieren los separatistas vascos? Parecerse a los irlandeses, porque en el fondo en Irlanda había una guerra civil entre católicos y protestantes. Aquí nunca ha habido esa guerra civil. Tuvimos otra guerra civil que tenía otras bases. Aquí esa guerra civil nunca ha existido. Aquí lo que ha habido, tanto en el País Vasco como en Cataluña, es la invención del nacionalismo destructor que tiene que ver, por una parte, en el caso de los catalanes, con la pérdida del comercio de esclavos cuando Cuba desaparece del Imperio Español en 1898, y usted lo sabe perfectamente, Eugenio, lo del nacionalismo vasco, hombre, por Dios, a estas alturas de la película, que se inventen una nación vasca sobre la base de cuatro No ha cositas que habrá, existido. hombre, no tiene Permítame, absolutamente. Javier, que voy a explicar en un segundo a la gente cómo ha sido. A ver, el País Vasco está compuesto por tres provincias y luego por otro lado está el Reino de Navarra. De las tres provincias, Vizcaya, que el señor de Vizcaya era el rey de España y Álava pertenecían a Castilla. En cambio, Guipúzcoa era parte del Reino de Navarra. Y eso estamos hablando hasta finales del siglo XIX prácticamente, hasta que se constituyeron las provincias en España, con lo cual ni históricamente, ni políticamente, ni jurídicamente, porque hay que decir que lo que nosotros conocemos como provincia ahí son territorios y tienen su propio tema jurídico administrativo, con lo cual eso es nación vasca, es un cuento chino. Claro, claro.
sea, tenemos que tener mucho cuidado porque al fin y al cabo, es decir, la idea, yo no puedo olvidar las historias recientes que han venido ocurriendo en la Europa de los últimos decenios, ¿no? Yo no puedo olvidar la catástrofe yugoslava. No tenía ni yo, como en aquel momento yo era presidente de la Comisión Internacional de la Democracia Cristiana, incluso presidente más tarde de la Democracia Cristiana Internacional, y visité antes y después de la partición yugoslava lo que estaba ocurriendo allí y yo me di cuenta, porque me lo contaban los propios yugoslavos, es decir, Yugoslavia naturalmente tenía una existencia mucho más leve que la española, ¿no? Pero al fin y al cabo se había convertido ya en una nación. Hasta el extremo que el 70% de todos los yugoslavos vinieran donde se vinieran, serbios, croatas, macedonios, se sentían yugoslavos. Y ahí lo que hubo es una fuerza absolutamente endiablada por parte de una gerencia política que acabó con eso. ¿Queremos que se repita eso en España? No. ¿Queremos que se No, repita hombre, y eso? por acabar, y una pregunta para los dos, que ruego por favor que la respuesta sea un poquito, o sea, que no sea larga. Carlos, en vista de todo esto y teniendo en cuenta que la sociedad civil está en la calle, que hay preocupación en las instituciones, tenemos una oposición representada en este caso por el Partido Popular, por Alberto Núñez Feijóo, y también por otro lado por Vox con Santiago Abascal. Tenemos una oposición capaz, concienciada de que esto hay que acabarlo de la forma menos dañina posible para España. O por lo menos están dando los pasos que se precisan. Es una respuesta que me gustaría que fuera afirmativa, pero en la sensación que queda se me antoja todavía difícil. Y difícil porque en ese partido de oposición que representa Partido Popular y Vox juntos, aunque sí que están gobernando y han pactado en acuerdos de comunidades y municipios, a nivel estatal yo no veo todavía esa conexión madura cuando muchas veces también entre ambos partidos se reprochan, bueno, se afean conductas y por tanto parece que no van en lo principal, que sería la oposición en cuanto a la Constitución española, el poner en valor la Constitución española, esas líneas rojas que antes decíamos, más allá de sus diferencias también en cuanto a partidos, pues esas diferencias parece que no acaban de depurarse y no les veo tan conectados o cohesionados como sí han sabido hacer por conveniencia en el otro bloque político, ¿no? Entonces, bueno, quizá también falta una oposición más conectada y más cohesionada y luego, como bien sigue apuntando Javier, ese movimiento civil que ya no va de partidos, sino de no poner en riesgo pues la estabilidad de España y no de volver a épocas tan tristes como la que en España también vivimos con la guerra civil. Y Javier, ¿qué opina usted Sí, no, yo, tenemos la oposición lo suficientemente preparada para convertirse en una alternativa en un periodo X? yo creo que básicamente sí, ¿no? Y yo también comparto las dificultades que hemos estado viendo. No es fácil porque al fin y al cabo se trata de un partido grande y otro partido pequeño, cuyos votantes al fin y al cabo hay que recordar que en un momento determinado, no hace muchos años, estaban exactamente en el mismo partido. Es decir, que ahí se produjo una división precisamente por lo que una parte del electorado consideró pues falta de acierto por parte de los dirigentes, ¿no? Pero yo creo que ambos partidos, con independencia de los errores y los aciertos que cometen y que han venido cometiendo, tienen una conciencia muy clara de que ambos son necesarios para cambiar la situación y que en un momento determinado la responsabilidad histórica que va a caer sobre ellos es absolutamente fundamental, sería gravísimo, sería prácticamente, es decir, en este momento estamos hablando de la posibilidad de que el PSOE, tal como lo hemos padecido y padecido en el curso de los últimos decenios, desaparece. Si a la derecha democrática, sea cual sea, no llega a esa misma conclusión de que tienen que trabajar juntos
para conseguir una renovación de lo que es la vida política sería enormemente grave. Entonces, posiblemente entraríamos realmente en una consideración, en una vía catastrófica. Ya estamos al borde de la catástrofe, no hay que, no hay que ocultarlo, ¿no? Estamos contemplando en este momento situaciones enormemente complejas. Pero yo sí creo que ambos, y lo están demostrando con todos sus defectos, y luego se pelean, tienen problemas, pero están demostrando que al fin y al cabo, cuando ha llegado el momento de constituir los gobiernos de las comunidades, pues se han puesto de acuerdo. Bueno, había sus peleas, no siempre lo han aceptado, pues se han puesto de acuerdo. Y el mensaje, y que conste que yo estoy, pero el mensaje es básicamente el mismo, es constitucional en ambos sentidos. Es un mensaje constitucionalista. Todos aquellos que dicen que en este momento Vox es, con independencia de que se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo con muchas de las cosas, Vox es un partido constitucionalista, incluso en aquellos aspectos que quiere cambiar de la Constitución. No los cambiaría nunca por otro procedimiento que no fueran los que están marcados en la Constitución. Pues amigos y amigas de Diálogos en Libertad, después de la magistral intervención que tanto Carlos Racazzi como Javier Rupérez han tenido en nuestra tertulia de hoy, solo queda decir que Diálogos en Libertad se suma a esa manifestación que va a tener lugar hoy en Madrid a las 12 del mediodía, pidiendo que España seamos todos iguales, que tengamos los mismos derechos, que no haya privilegios para nadie y os esperamos la semana que viene. Antes de terminar, también quiero mandar un recuerdo cariñoso a una persona que ha estado en este programa y que, aunque desde el punto de vista ideológico estamos un poco alejados, sí tenemos una cierta relación personal. Y por eso pues deseo todo lo mejor a Alejo Vidal Cuadras y que se recupere cuanto antes. Gracias por todo y hasta la semana que viene.